recién terminamos Recién lo decíamos, sí. Hay avances grandes Importantes, respecto de la violencia institucional, pero no está erradicada. Y en Córdoba se vivió en los últimos días una situación donde el procurador especial que trata la cuestión de la violencia institucional en Córdoba se acercó, fue a uno de los penales en Córdoba y allí constató las circunstancias que habían, cómo estaban los detenidos internos allí en ese lugar, lo cual le valió por parte de la ministra de la provincia una denuncia por haber ido supuestamente sin legitimidad a ese lugar. Doctor Oros, Natalia Brite, Santiago Jiménez y Julio Rudman los saludan. ¿Es así como plantea mi compañera? Sí, en realidad es mucho peor, porque en Córdoba, digamos, esto que sucedió en el penal de San Martín, con el posterior impedimento de que el fiscal Córdoba ingrese al otro penal, que es el de Bower, es nada más ni nada menos que la culminación de varias semanas de una violencia desatada con la complicidad o la aquiescencia incluso del Poder Judicial Provincial. Fíjense ustedes que a raíz del gravísimo problema que existe en todo el país con el acceso a la vivienda y particularmente con el acceso a la vivienda y a la tierra por parte de los sectores populares, ha habido episodios de violencia policial sin orden de allanamiento, solo porque la orden llegaba supuestamente con estas palabras desde arriba, obvio, desde el gobierno provincial, intentos de desalojo que fueron impedidos por la presencia de abogados. ¿Qué hizo la provincia? Denunció a los abogados por el ejercicio profesional en defensa de los intereses de sectores desposeídos. Qué bárbaro. En otro momento ya se había detenido toda una serie de supuestos usurpadores que están en una zona de las sierras de Córdoba, que en unos terrenos que aparentemente son muy apetecidos por uno de los operadores políticos del gobernador. Implicó 15 detenciones, 5 primeras en supuesta flagancia con personas que hacía varios días que estaban dentro de un terreno, no sé cuál es la flagancia, y por otro lado, cuando la gente va a protestar a la puerta de la comisaría y acompañado de un abogado que iba a interiorizarse por la situación de los detenidos, la manifestación fue salvajemente reprimida con la excusa de que una persona le pegó a un policía, cuando en consecuencia si una persona le pegó a un policía, esa persona debe ser detenida o no, pero no reprimir la manifestación, y se detuvieron 15 personas detenidas, entre ellos el abogado que estaba yendo a averiguar por los detenidos de 3 días antes. Ustedes imagínense, si esto no es violencia institucional, porque además el fiscal, que es un conocido sheriff, que es permanentemente encubierto por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y por el gobierno provincial de Córdoba, en una serie de anormalidades que ha habido, pero gravísimas, este personaje se excusaba diciendo que como eran delitos en flagancia, la policía había actuado sin sus órdenes, cuando todos sabemos que no solo las avala, sino que las da sotto voce. Entonces, culminó con Abel Córdoba yendo a investigar, como ha hecho en otras provincias, ¿no? Acá se utilizó en la provincia incluso por periodistas de algún nivel intelectual, que se veía que Abel Córdoba estrenaba su función en esta provincia, en Córdoba propiamente dicho, como si hubiera, digamos, una investigación en donde se quería dejar mal parado al gobierno de la Sota en una supuesta pelea gobierno nacional, gobierno provincial, una falacia absoluta, porque ha habido denuncias de Santa Fe y de Mendoza realizadas por el fiscal a cargo de la Procuración de Violencia Institucional en otras provincias que denotan investigaciones previas, ¿no? En una situación de victimizarse, porque nada más ni nada menos que en una cárcel se había primero recabado el testimonio de diversos internos que hablaban de este acometimiento a derechos humanos básicos, como es agarrarlos y aferrarlos a un camastro, a un elástico con cadenas como un castigo en el marco del hospital que tiene el propio penal dentro de sus instalaciones, y inmediatamente se traslada el fiscal
a constatar que lo que le están diciendo los internos es cierto, encuentro el camastro y encuentro las cadenas. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene? Una denuncia penal por parte de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Sí. La que supuestamente tiene que controlar y tiene a su cargo el servicio penitenciario, y que si realmente con la denuncia pretende avalar esta situación, denotaría que en realidad también tendría que ser denunciada la funcionaria por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. Realmente es paradójico ver cómo en provincias como las nuestras, donde gobierna el neoliberalismo tardío, el menemismo tardío, en nombre de personas que hablan de seguridad todo el tiempo, las violaciones de los derechos humanos básicos se están repitiendo de una manera escandalosa. Doctor, y en paralelo, mientras escuchamos azorados su testimonio, en paralelo se conocen estas pruebas de supuestas coimas de funcionarios del gobierno provincial, ¿no? Supuestas coimas. Bueno. Bueno. Fíjense, esta mañana escuchaba por Radio Universidad de Córdoba, hablaba un legislador de Unión por Córdoba, que es como se llama, digamos, el partido neoliberal que gobierna la provincia en Córdoba, y en realidad culpaban al cartero de la noticia, decían claro, que en realidad esto era una maniobra claro, de Canal 10, que es un canal K, sí, y que en consecuencia, por ser un canal K, estaban realizando esta maniobra cuando había dos cámaras ocultas, a dos funcionarios que concretamente, uno pedía coimas, la recibía y se la guardaba en la billetera, más claro, ese de agua, y el otro que explicaba cómo hay que hacer licitaciones truchas para facturar 100 viajes cuando en realidad sean 6, cobrando, digamos, obviamente el retorno para que le den estos 100 viajes cuando en realidad sean 6. Por eso, y estos eran funcionarios públicos conocidos, ¿no? Sí. Era uno el subsecretario y era el ministro y el otro el secretario del ministro. Por eso digo que en paralelo con esta violencia y con esta, como los pájaros tirándole la escopeta, como decía aquella película cubana, que quienes denuncian la violencia institucional son denunciados precisamente. Sí. Por eso, en paralelo se suceden estos hechos de corrupción infraganti, ¿no? Doctor. Es un discurso que además se pretende vender al resto del país como si fuera la salvación del país, hablando de libertad de prensa, estilo el mamarracho que ha hecho Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Córdoba se direcciona la pauta publicitaria oficial solo hacia a los medios de comunicación que le son fieles al gobernador. Y por ejemplo, Radio Universidad de Córdoba, que tiene bastantes años en el medio, etcétera, tiene una deuda millonaria porque no se la pagan. Entonces, sin embargo, por Twitter el gobernador sale a apoyar, el gobernador de la Sota sale a apoyar el mamarracho jurídico y anticonstitucional que saca Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si fuera un defensor de la libertad de expresión. Esto es realmente patético. Si no fuera cierto, sería tragicómico. Claro, ¿no? Doctor, el fiscal Abel Córdoba no pudo entonces hasta el momento ingresar en la otra cárcel, en el otro penal. En la cárcel de Bower le fue prohibido por la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. No ha podido ingresar aún. Concretamente le fue prohibido el ingreso para poder cumplir su función. ¿Cómo se llama la ministra, doctor? La ministra se llama Chayep, de apellido. Graciela Chayep. Ajá. Exactamente. Es una vieja funcionaria de la SOTIP, en su momento integró el Tribunal de Cuentas de la provincia, y nosotros hemos tenido que tener contacto con ella porque además de secretaria de ministra de Justicia también lo es de Derechos Humanos. Uh-huh. Ha pretendido desestructurar toda los sitios de memoria que nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo construir en la provincia, como La Perla, como La Ribera, como el propio D2, impidiendo las ejecuciones presupuestarias, despidiendo gente o contratados. Realmente una vergüenza que realmente existiendo en nuestra provincia una ley de la memoria que creó una comisión provincial de la memoria, sí, y un archivo provincial de la memoria, nos podría llevar a denunciarla realmente por el incumplimiento de las leyes que están a su cargo cumplir. Doctor Oros, le agradecemos muchísimo el testimonio y el contacto con nosotros. No, al contrario.